Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar un tema muy importante, trascendental para todos aquellos que nos dedicamos a la docencia. El tema es la introducción a la neurociencia cognitiva de la educación. La neuroeducación, otra alternativa. No parece que en el colegio y los profesores de hoy seamos perfectos. Se podrían enumerar una serie de debilidades que en nuestra práctica docente podemos caer. Incluso, ¿no resultaría difícil evidenciar los aspectos más negativos de todo nuestro sistema educativo? Clamar el viento nuestras exigencias, acabar con nuestra carrera magisterial, lamentablemente diciendo las cosas deben cambiar. No, pero bueno, nadie parece tener claro hacia dónde o qué horizonte tiene la educación, porque francamente no somos perfectos. En muchos aspectos a veces nos sentimos débiles. Eh, es cuando en antaños o anteriormente se decía que no nos fue tan mal en nuestra cátedra. ¿Por qué? Porque generalmente el papel o el guión estructural del escrito será blanco o negro. Ahora los papeles, las letras se deshacen, se rehacen, se transforman, incluso virtualmente. Actualmente tenemos una incertidumbre sociocultural. La neurociencia, esta rama de la medicina, estudia el sistema nervioso. Pero una parte de la neurociencia realmente interesante en la educación es la división dedicada al estudio de la estructura y función del cerebro. El avance tecnológico actualmente es imparable e impredecible. La tecnología es el primer factor configurador de nuestra sociedad, pero su desarrollo es un tanto ajeno a su sentido. Son cosas casi que se han visualizado o tienen un itinerario generalmente dividido en dos. Servir al hombre, contribuir a su bienestar e impulsar a la sociedad hacia una humanidad mejor. Lo cierto es que la misma tecnología ha catapultado un poco el tiempo de las neurociencias hacia los primeros puestos desde el conocimiento de la frontera. El reciente estudio tecnocientífico del cerebro, en el cual se estudian nuevos conocimientos con nuevos patrones de aprendizaje que conviene voltear a ver. La ciencia ha contribuido el día de hoy a que vivamos una sociedad más abierta, más plural, más crítica e ilustrada. Tolera y respeta al mismo tiempo el derecho de la diversidad de opiniones e hipótesis. Nuestra mirada se dirige hacia los progresos de las neurociencias y más concretamente miramos tentativamente a las aplicaciones neurocientíficas, capaces de iluminar nuestra misión un tanto cuanto educativa. El reto que nos ocupa ahora es saber aplicar los conocimientos científicos. Nuestro propósito principal aquí consiste en presentar de modo sintetizado las principales conexiones entre la neurociencia y la educación. Esto es, pretendemos mostrar el comienzo de un posible viaje hacia la neuroeducación. En la diapositiva que ustedes están observando, tiene dos imágenes de los lóbulos pertenecientes a nuestro cerebro. La corteza cerebral, vamos a estructurarla, tiene dos hemisferios, cuatro lóbulos. La función del hemisferio derecho es regular las funciones motrices y motoras del lado izquierdo del organismo. Y el hemisferio izquierdo, contrariamente, regula el mismo modo, pero del lado derecho. Ambos hemisferios están unidos por un cuerpo calloso. Si ustedes se van fijando en la presente diapositiva, en los dibujos,
Estos cuerpos callosos separan ambas partes, claramente diferenciadas de la estructura cerebral. Sin embargo, a pesar de la diferencia entre ambas zonas, están unidas en un punto focal común de fibras nerviosas. Los lóbulos del cerebro se puede dividir, como se había mencionado, en cuatro lóbulos: el parietal, frontal, occipital y temporal. Aunado también hay diferentes estructuras anatómicas de huesos de nuestro cráneo que tienen el mismo nombre. El lóbulo parietal es la parte del cerebro que regula los datos recibidos a partir de estímulos del sentido del tacto. Un ejemplo: la percepción del dolor, una caricia agradable, una caricia desagradable, la sensación del frío. El lóbulo frontal, que lo tenemos en la parte de enfrente, es la parte del cerebro que más diferencia al ser humano como ser racional del resto de los seres. El lóbulo frontal regula la memoria funcional de los seres. El lenguaje es la parte del cerebro que trabaja a partir del pensamiento consciente. El lóbulo occipital, que tenemos en la parte posterior de nuestro cráneo, es la parte del cerebro que procesa los datos visuales, puesto que ahí se localiza la corteza visual. Por esta razón, gracias a esta información podemos comprender el medio que nos rodea. Y finalmente, el lóbulo temporal, que es en estas partes, que son las partes laterales de nuestro cráneo, es la encargada de percibir, reconocer los estímulos auditivos y los vinculados a la memoria. Este lóbulo está distribuido en los laterales de nuestra cabeza, a la altura de nuestras orejas. Las funciones del cerebro, como hemos definido anteriormente, la principal función del cerebro es el procesamiento de los estímulos. Toda la información captada por los diferentes órganos sensoriales pasa a través, es como un filtro, pasa a través de este órgano para ser procesada mucho mejor. Y gracias a esto podemos comprender de mejor manera el mundo que nos rodea. Ahora, en la segunda diapositiva, que es la inferior, ustedes ubican el cerebelo, que es una estructura de color púrpura roja, la parte posterior de nuestro cráneo. Muchos la consideran la parte más primitiva del encéfalo. En ella encontramos el procesamiento inconsciente de muchas funciones dirigidas a la supervivencia del individuo: el equilibrio, la activación muscular, la regulación de las emociones. El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es el puente, que es como una estructura de puente entre el encéfalo y la médula espinal. En él encontramos multitud de conexiones neuronales y fajos de fibras nerviosas que transfieren la información en ambas direcciones. Y por último, no menos importante, las funciones de la médula espinal, que es la parte más alejada del cerebro, pero es la más grande. Este órgano forma parte del sistema nervioso central y su función principal es conectar el cerebro con el resto del cuerpo y el sistema nervioso autónomo. También me permití darle un giro anatómico funcional a la estructura, hablando de este concepto, el concepto del cerebro holístico. La mente emerge de la acción conjunta de ambos hemisferios. Sin embargo, es posible reconocer ciertos modos mentales que en su defecto procesan información intensamente más que uno que otro. El hemisferio derecho es integrador, aún en tiempos y espacios muy distantes, ofreciendo una concepción holística de la realidad. Es el hemisferio regulador de operaciones, que son solo una atención dispersa e inconsciente. Ofrece estrategias creativas propias de un modo de pensador innovador. Contrariamente, el hemisferio izquierdo es analítico, ejecutivo y consciente. Su buen funcionamiento necesita de un nivel de atención persistente y focalizada durante el proceso de aprendizaje. Permite concentrarse en las partes de un todo. Es el hemisferio, según investigaciones, el más activo cuando se procesa información relativa a los lenguajes lógicos, idiomas, matemáticas, computación. Pero ambos hemisferios trabajan conjuntamente intercambiando información. Las observaciones de los cambios cerebrales durante un aprendizaje lógico sostenido revelan que las modificaciones neuronales se van trasladando desde el lóbulo frontal al parietal
y hacia el hemisferio derecho. La actividad de la corteza frontoparietal es muy crucial para el desarrollo de las habilidades propias de expertos. Ahora vamos a hablar de la neurona. La estructura general de la neurona se divide en 4 partes, pero antes de hablar de estas 4 partes, vamos a decir que la neurona proviene del griego neurón, cueva o nervio. Es un tipo altamente especializado de célula, no es cualquier célula, que compone el sistema nervioso central y encargado de controlar todas las funciones voluntarias e involuntarias del organismo. Las neuronas cumplen un rol de mensajeras y comunicadoras del organismo. Son capaces de transmitir los impulsos nerviosos a otras células del cuerpo, como las musculares, y generar el movimiento, de percibir, comunicar estímulos externos y convertirlos en una reacción organizada ante el frío, calor, amenaza, o incluso mantener un mensaje andando en una red neuronal, permitiendo así el almacenamiento y la información de la memoria. Las neuronas poseen una morfología, como ya les había mencionado, de 4 partes, que es el núcleo, pericarión, las dendritas y el axón, que son las partes más fundamentales y que son las más importantes. El núcleo, obviamente, es donde se halla la información genética de la neurona. Generalmente suele ocupar una posición central y muy visible de la misma, sobre todo en los ejemplares más jóvenes. El pericarión es el espacio que rodea el núcleo y se compone del cuerpo celular en el que se hallan los diversos orgánulos de la neurona, como el ribosomas libres, el retículo rugoso, el aparato de Golgi. Las dendritas que ustedes observan en la figura son las prolongaciones del citoplasma de la célula, envuelta en una membrana plasmática desprovista de mielina, abundante en órganos, vesículas que permiten una interconexión con la sinapsis. El axón, ahí está en la parte central de color amarillo, y la prolongación negra central es una prolongación tubular del cuerpo de la neurona, cubierta de mielina y abundante en microtúbulos, que permite el paso del estímulo eléctrico de un extremo a otro. Al final de la axón hay una serie de terminales que le permiten conectarse físicamente con otras neuronas y células de otro tipo. La sinapsis es la clave en el proceso de gestión y control del cuerpo. Inicia con una descarga química dentro de la membrana de la célula emisora, la cual se convierte en una corriente eléctrica transmitida a lo largo de los axones neuronales y que libera ciertos compuestos químicos llamados neurotransmisores, que son la noradrenalina y la acetilcolina, entre otros, que exciten o inhiben las funciones de la célula receptora. La educación. La neuroeducación posibilita la comprensión de los mecanismos cerebrales que subyacen al aprendizaje, a la memoria, al lenguaje, a los sistemas sensoriales y motores, a la atención, a las emociones, al comportamiento, entre otros. Pero bueno, en este sentido surge una línea de pensamiento de acción, la neuroeducación, en que confluyen las neurociencias, la psicología y la educación. Su principal objetivo es acercar a los padres y educadores a los conocimientos relacionados con el funcionamiento del cerebro. La neuroeducación posibilita la comprensión de los mecanismos cerebrales que subyacen al aprendizaje de la memoria, al lenguaje, a los sistemas sensoriales, motores, a la atención, a las emociones, al comportamiento, entre otros. Además, ayuda a reconocer los factores de riesgo para el desarrollo cerebral, ante las cuales están la desnutrición, las emociones negativas, la anemia, el alto nivel de estrés, el maltrato verbal, físico, por citar algunos. Esta información le dará al adulto mayores posibilidades de reducir o evitar los factores de riesgo a fin de hacer más saludables y adecuados el entorno infantil. La neuroeducación nos acerca a las más recientes investigaciones sobre el cerebro y el funcionamiento de los circuitos nerviosos involucrados en la matemática, la lectura, la música, el arte, los idiomas, lo cual permite que los educadores profesionales o padres tengan una base más sólida para innovar su propuesta educativa. Yo creo que aquí es una parte muy esencial en el papel que nos toca a los docentes de brindar innovaciones educativas. La investigación también ha demostrado que la práctica de determinadas habilidades puede modificar el cableado del cerebro, haciendo que nuevas conexiones sinápticas se establezcan o se refuercen las existentes. Esto es, el aprender un nuevo idioma, segundo, tercera o cuarta lengua, de preferencia extranjera o autóctona, aprender a tocar música, ¿cómo no?
El neuroeducador. El neuroeducador es un profesional cualificado capaz de entablar un diálogo interdisciplinar entre los avances de la neurociencia aplicada y la experiencia práctica del profesor, que día a día pone a prueba sus metodologías en el aula. Por otro lado, sería una persona capaz de mantener permanentemente una formación actualizada en neurociencia y la competencia suficiente para enjuiciar y mejorar la programación seguida en los centros educativos. En líneas generales, diríamos que el neuroeducador está preparado para instrumentar la generación de nuevos programas educativos en función de las necesidades de cada centro de enseñanza conforme las prioridades y necesidades tenga por cumplir. Hablar de programas de estudio me recuerda que son grandes horas de trabajo, grandes horas de esfuerzo, docentes dedicados a analizar todas las estructuras programáticas. Pero bueno, sabemos que un programa educativo bien diseñado, como lo dice la diapositiva, y ejecutado conlleva una buena educación que produce cambios relevantes en la conectividad neuronal del cerebro. Si la neuroeducación genera conocimientos para diseñar nuevas técnicas de intervención capaz de mejorar el aprendizaje y el desarrollo cognitivo y emocional de los alumnos, entonces sería de gran ayuda en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y del propio desarrollo humano. Siguiendo con esta misma tesitura, el aprendizaje. El neuroeducador sabe que el alumno solo podrá trabajar en el modo consciente de memoria-aprendizaje durante los tiempos atencionales de cada clase. Esto es más, solo un porcentaje del tiempo atencional es realmente eficiente para absorber los conocimientos. En general existen 3 intervalos temporales durante una sesión de 60 minutos. El primer cuarto de hora, uno más prolongado durante la media hora siguiente y el resto al final hasta la conclusión de la clase. Ahí debemos tener mucho cuidado nosotros en estos tiempos. Consciente de la importancia de la individualidad de cada aprendizaje, el neuroeducador obviamente debe evaluar y debe de conocer a sus alumnos. Debe estudiar las vías de importancia y las vías para personal el proceso de enseñanza-aprendizaje de tal forma que se despierte la curiosidad total en el alumno, se incremente su nivel de atención y se intensifique su desarrollo creativo, ejecutivo y, ¿por qué no?, también el emocional. Las emociones matizan el funcionamiento del cerebro. Los estímulos emocionales interactúan con las habilidades cognitivas. Los estados de ánimo, los sentimientos y las emociones pueden afectar la capacidad del razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, la actitud y la disposición para aprender. Además, las múltiples investigaciones, han demostrado que el alto nivel de estrés provoca un impacto negativo en el aprendizaje. Cambian al cerebro, afectan las habilidades cognitivas, perceptivas, emocionales y sociales. Un educador emocionalmente inteligente y con vamos a llamarlo así, un clima favorable en el aula, son factores esenciales para un buen aprendizaje o para un buen desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. El desarrollo del cerebro siempre está bajo influencias genéticas y ambientales. El entorno adecuado y enriquecido despierta al cerebro para el aprendizaje y lo desarrolla. Los factores que ejercen una influencia en el cerebro y por ende en el aprendizaje, pueden mencionar el factor nutricional, factores de índole genética, el entorno socioeconómico, cultural, el ambiente emocional, obviamente familiar del alumno, lesiones cerebrales, aprendizajes previos consolidados, entre otros. Esto implica que el educador necesita obtener mayor información acerca de la vida de todos y cada uno de los alumnos que él tiene bajo su control, si éste quiere aportar de manera significativa y asertiva al proceso de desarrollo de su práctica pedagógica. Escuchar música, tocar un instrumento, provocan un gran impacto en el cerebro. Estimulan zonas responsables de funciones cerebrales superiores.
De igual forma, el arte estimula un enorme grupo de habilidades y procesos mentales, los cuales permiten desarrollar capacidades cognitivas y emocionales, además de estimular el desarrollo de competencias humanas. Con este conocimiento en mente, los educadores podrán utilizar la música y el arte como activadores del aprendizaje, vinculados a su práctica pedagógica y, ¿por qué no?, también se vale a la planificación curricular de sus programas de estudio.